Desde los albores de la conciencia, la humanidad ha estado en una búsqueda incesante de sustento. No solo el sustento físico que calma el hambre y mantiene la vida biológica, sino un alimento más profundo, uno que nutra el alma, dé sentido a la existencia y ofrezca una promesa de permanencia frente a la fugacidad implacable del mundo material. A lo largo de la historia, civilizaciones enteras han levantado templos, formulado complejas teologías y desarrollado filosofías existenciales en torno a la idea cardinal de qué es aquello que verdaderamente alimenta al ser humano en su totalidad, garantizando no solo la supervivencia, sino la trascendencia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El contexto bíblico en particular se erige como un tesoro de metáforas alimentarias que apuntan con insistencia profética a esta verdad esencial y única. Desde el milagro del maná, ese pan misterioso y diario que sostenía a Israel en el desierto, hasta la declaración categórica de Jesús como el pan de vida en el Nuevo Testamento, las Escrituras constantemente redirigen la atención del sustento terrenal, perecedero y limitado, al celestial, abundante y eterno. La promesa fundamental ofrecida no es meramente de supervivencia temporal o de un consuelo pasajero, sino de vida eterna y una abundancia espiritual incondicional. El desafío crucial que define la calidad de la vida humana radica en saber reconocer este alimento vital, priorizarlo con fervor sobre todas las distracciones y los falsos ídolos del mundo, y consumirlo ininterrumpidamente para que todo lo demás que inevitablemente falla no arrastre al espíritu a la inanición existencial y a la desesperación. A través de esta profunda reflexión buscamos cimentar la convicción inquebrantable de que solo una relación viva, constante y entregada con la fuente misma de toda existencia puede ofrecer el sustento perdurable, inagotable y trascendente que el espíritu humano anhela desesperadamente. La naturaleza humana, en su estado no regenerado o puramente secular, opera bajo una confusión fundamental. Tiende a equiparar erróneamente la necesidad biológica con el deseo espiritual y la satisfacción superficial con la saciedad profunda. Impulsada por esta confusión, la humanidad busca activamente el sustento existencial en las cosas equivocadas, en sustitutos que solo pueden ofrecer alivio momentáneo, el dinero y la seguridad financiera, el reconocimiento social y la aprobación externa, el poder y el control, el placer sensorial fugaz, la acumulación incesante de bienes materiales o, en la cúspide de la idolatría, en la adoración de la propia imagen y el ego. Estos son los alimentos terrenales, productos del mundo material que, si bien son necesarios en una medida justa para la vida biológica y el funcionamiento social, como la vivienda o el trabajo, son demostrablemente insuficientes, incluso nulos, como sustento espiritual, moral o existencial. La sociedad moderna se caracteriza por estar impulsada por un consumismo voraz y sistémico, que ha logrado elevar la adquisición material a un estatus casi de ritual sagrado y propósito de vida. Se nos bombardea con el mensaje de que la felicidad, el valor personal y la seguridad verdadera se encuentran inexorablemente en lo que podemos poseer o exhibir. No obstante, la experiencia universal y la historia demuestran, con dolorosa claridad, que cada nueva adquisición, cada logro material codiciado, trae consigo una satisfacción fugaz y efímera, seguida invariablemente por un vacío existencial más profundo y una renovada, a menudo desesperada, sed de algo más. El corazón humano, por su diseño mismo, no está hecho ni es capaz de ser saciado por lo finito, lo temporal o lo corruptible. El doctor Viktor Frankl, eminente psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, advirtió proféticamente que el vacío existencial es la neurosis masiva y definitoria de la sociedad moderna, un hambre no por más pan material, sino por un propósito claro y trascendente. Los profetas y sabios de todas las épocas han levantado sus voces, advirtiendo severamente contra esta ilusión seductora. El profeta Isaías, por ejemplo, formula una pregunta retórica que atraviesa los siglos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y vuestra alma se deleitará con la grosura. Isaías capítulo 55, versículo 2. Esta es una crítica directa, atemporal y poderosa, a la inversión despilfarradora de energía vital, tiempo y recursos en fuentes que por su propia naturaleza fallarán inherentemente en proporcionar un valor duradero y sustancial. El alimento terrenal solo calma superficialmente el hambre del cuerpo. Nunca puede nutrir el propósito esencial del alma.
Más allá de los bienes físicos obvios, los seres humanos buscan a menudo alimento ilusorio en ídolos más sutiles y difíciles de detectar, a menudo disfrazados de virtudes o metas. La ilusión de ejercer un dominio total sobre la propia vida y la de los demás. El poder, sin embargo, es la más transitoria de las posesiones y, como principio existencial, a menudo corrompe profundamente, dejando al alma sedienta de humildad, vulnerabilidad y verdad auténtica. La historia universal está plagada de tiranos, líderes y ejecutivos devorados por la misma ambición implacable que los elevó inicialmente. El intento desesperado de llenar la necesidad innata de valor intrínseco con la aprobación externa, volátil y superficial. La fama es notoriamente caprichosa y volátil. La opinión pública se revela como un alimento inconsistente y lleno de toxinas que inevitablemente envenenan la identidad real y el sentido de autovalía. La confianza absoluta e incondicional en sistemas económicos infalibles, estructuras políticas inamovibles o, incluso, la propia salud biológica. Eventos recientes, como la pandemia de 2020 o las crisis financieras recurrentes, han demostrado la espantosa y repentina fragilidad de estas bases. El hombre que construye su vida sobre la arena de lo temporal no puede evitar el colapso cuando no se ancla firmemente a la roca de lo eterno. Jesús de Nazaret condensó esta enseñanza con una claridad ineludible al citar las Escrituras en el contexto de su propia tentación. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Esta declaración, pronunciada mientras rechazaba la tentación de convertir piedras en pan para satisfacer su hambre física, establece la primacía absoluta y eterna de lo espiritual sobre lo material. El pan físico sostiene el cuerpo temporal, la palabra divina sostiene el ser eterno. Ignorar o subvertir esta jerarquía ontológica es la causa principal de la desorientación, el vacío y el sufrimiento existencial del hombre moderno. La crítica al alimento terrenal no constituye una condena del mundo físico o de las necesidades biológicas, sino una advertencia severa y amorosa contra su deificación. El error no reside en comer pan o disfrutar de las bendiciones materiales, sino en creer, ilusoriamente, que el pan o el placer pueden ser el propósito final y suficiente de la vida. Cuando el foco de la atención y la adoración se desplaza del creador a la creación, el alma empieza inmediatamente a desnutrirse. Por definición, todo lo que comienza y termina en este plano de existencia, todo lo que es finito, corruptible, cambiante e inestable, eventualmente fallará en satisfacer la sed profunda del ser que anhela inherentemente lo infinito, lo incorruptible y lo inmutable. Si el alimento terrenal, por su naturaleza, está destinado a fallar y a decepcionar, ¿cuál es entonces el único alimento que debes mantener siempre para asegurar la plenitud y la trascendencia? La respuesta unificada de las Escrituras y la tradición mística de la humanidad es profunda y sencilla. Este alimento esencial no es una cosa inanimada o un bien de consumo, sino una relación personal. No es una materia física, sino la verdad misma. No es un bien consumible, sino la presencia inmanente y trascendente de lo divino. Este alimento vital puede ser conceptualizado en tres dimensiones interconectadas y manifestadas, que fluyen de la única fuente de vida. En el cristianismo y el judaísmo, la palabra de Dios, el dabar o logos, no es meramente un conjunto de textos escritos, sino una fuerza creativa, sustentadora y eterna que ordena el cosmos. El prólogo monumental del Evangelio de Juan es el testimonio más explícito de esta realidad. En el principio era el verbo, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan capítulo 1, versículos 1, 3 y 4. El logos, la palabra encarnada, es la estructura ontológica misma de la realidad, la fuente de toda vida y significado. Consumir este alimento es, por tanto, el acto de alinear el ser interior con la realidad fundamental del cosmos. Este alimento se hace accesible de manera práctica a través de la revelación divina, las Sagradas Escrituras. Estas no son solo libros de historia o manuales de moralidad, sino el registro vivo del encuentro dinámico de Dios con la humanidad, una guía precisa para la vida en la tierra y un espejo fidedigno para el alma. El salmista proclama la utilidad práctica y esencial. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105.
La palabra escrita es el maná accesible diariamente, ofreciendo dirección moral, corrección ética y consuelo espiritual. Meditar en ella profundamente, rumiarla, estudiarla con diligencia y, crucialmente, ponerla en práctica en la vida cotidiana es el acto de comer espiritualmente. Proporciona el mapa mental y moral necesario para navegar un mundo caótico, distinguiendo la verdad duradera del error fugaz. El alimento vital no se obtiene únicamente a través del oído y el intelecto, la palabra, sino también y profundamente a través de la experiencia directa, íntima y subjetiva de la presencia divina. En la tradición cristiana, el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, es la presencia inmanente y activa de Dios en el creyente. Es el Consolador Supremo, el guía personal y el dador de vida y poder. Mantener el único alimento es cultivar esta conexión íntima y constante, permitiendo que el Espíritu sature y vivifique cada parte del ser. La oración, el diálogo, la meditación contemplativa, el silencio y el culto, la adoración, no son fines en sí mismos, sino los medios esenciales para entrar y permanecer intencionalmente en la presencia, la Shekinah. Esta comunión ininterrumpida es el pan que fortalece en el momento presente, la fuente de la paz profunda que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Es la experiencia subjetiva y validatoria que confirma la verdad objetiva de la palabra. Para muchas tradiciones, especialmente el cristianismo, este alimento se manifiesta de forma tangible en los sacramentos. La Eucaristía o Santa Cena se erige como el ejemplo supremo, el pan de vida ofrecido como el cuerpo de Cristo. Es la participación física y simbólica en la realidad espiritual, un poderoso recordatorio y una repromesa de que la vida misma de Dios está disponible y es, metafóricamente, comestible. Este ritual subraya que el alimento espiritual debe ser asimilado de una manera tan real, personal y transformadora como el alimento físico. El alimento verdadero es la verdad, no concebida como un conjunto frío de hechos o datos, sino como la realidad última, la esencia de lo que es. Es la certeza inamovible de que Dios es, el ego eimi, y de que su carácter eterno, amor incondicional, justicia perfecta, misericordia infinita, es la única constante inmutable y segura en un universo de cambio perpetuo. Jesús afirmó ser de manera radical: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Juan capítulo 14, versículo 6. Al identificarse no solo con la verdad, sino como la encarnación de ella, Él estaba declarando que el único camino hacia el sustento real y la permanencia es a través de su ser y su persona. Comer este alimento significa vivir en coherencia absoluta con esta verdad fundamental, rechazando activamente las ilusiones y las mentiras del mundo y anclándose en principios eternos. La verdad es el propósito final del conocimiento. Es el porqué profundo de nuestra existencia y el combustible inagotable que mantiene la esperanza en medio del caos. El único alimento que debe mantenerse constantemente es la vida misma de Dios, manifestada integralmente como la palabra revelada, la guía y la instrucción, la presencia experimentada, la fuerza y el consuelo, y la verdad encarnada, el propósito y el ser. Este alimento tridimensional es la única fuente de vida que no se pudre, no se agota por el uso y no puede ser arrebatada por ninguna fuerza temporal. La Biblia emplea dos metáforas alimentarias principales y poderosas para ilustrar la naturaleza, la provisión y el consumo del sustento divino: el milagro del maná en el desierto, Antiguo Testamento, y la enseñanza del pan de vida, Nuevo Testamento. Estos arquetipos son mucho más que relatos históricos, son lecciones trascendentales sobre cómo se recibe, se mantiene y se depende del único alimento. La historia del maná, Éxodo capítulo 16, constituye la primera gran lección práctica de la Biblia sobre la provisión divina después de la liberación de la esclavitud. El pueblo de Israel, recién liberado de Egipto, se encuentra en el desierto, enfrentando la muerte inminente por inanición. Dios interviene milagrosamente, proporcionando un alimento misterioso, el maná, cuyo nombre significa humildemente, ¿qué es esto? El maná enseña lecciones cruciales sobre la esencia del alimento espiritual. El maná no fue ganado con esfuerzo, ni fue producto de la agricultura humana. Fue un regalo directo y espontáneo del cielo. Simboliza la gracia, la provisión inmerecida e incondicional de Dios. El alimento espiritual esencial es pura dádiva.
La humanidad no puede ganarse la verdad o la presencia por sus propios méritos o rituales. Se instruyó al pueblo que recogiera rigurosamente solo la cantidad necesaria para el día. Si recogían de más, por avaricia, inseguridad o falta de fe, la sobreabundancia se pudría y criaba gusanos. Éxodo capítulo 16, versículo 20. Esta regla es una poderosa advertencia contra el acaparamiento espiritual, la soberbia y la dependencia de las reservas de fe pasadas. El único alimento debe ser buscado y consumido diariamente. La fe, en este contexto, se define como la dependencia constante y humilde de la provisión fresca de Dios para hoy. El único día en que se les permitía recoger el doble era el día antes del sábado, y ese maná milagrosamente no se pudría. Esto enseñaba que la obediencia a la ley del descanso y la priorización de la comunión con Dios sobre el frenesí del trabajo y la preocupación era, en sí misma, un acto de fe profundo. El alimento espiritual florece en la quietud contemplativa y la adoración más que en la agitación de la acción incesante. En el Nuevo Testamento, el simbolismo del maná alcanza su clímax y su cumplimiento total con la enseñanza de Jesús en Juan capítulo 6. Después de alimentar milagrosamente a 5.000 personas con panes y peces, la multitud lo persigue, pero por motivos erróneos, solo buscan más comida física. Jesús les reprende su enfoque terrenal. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. Y luego, él hace la afirmación central, el núcleo de la teología del sustento. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. A diferencia del maná, que solo sostenía la vida física y temporalmente, el pan de vida, que es la persona de Jesús mismo, ofrece la vida eterna, el Zoe. Aquellos que comen de él, es decir, que creen en su identidad y viven de acuerdo con su enseñanza y su ser, son saciados de una vez por todas en su núcleo existencial. Este es el único alimento que garantiza la permanencia, la seguridad y la protección contra el fracaso de todo lo demás en la vida. ¿De qué a quién? El maná era un qué, un objeto. El pan de vida es un quién, una persona. El alimento esencial no es una doctrina, un rito o un conjunto de normas, sino una persona divina. Esto transforma radicalmente el concepto de comer, de un acto intelectual o ritualista a una unión personal, íntima y vital. Alimentarse es entrar en una relación inmutable y transformadora con la fuente misma de la vida. Deja tu like, suscríbete y comparte. La asimilación total. La enseñanza se vuelve aún más radical cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Interpretado espiritualmente, esto significa la asimilación total de su sacrificio redentor, la incorporación de su carácter, amor, humildad y la adopción de su enseñanza. Es la incorporación de su vida divina en la propia vida del creyente. Esta ingesta debe ser constante y total, no un evento aislado. Un solo bocado no es suficiente. La vida cristiana es una dieta continua de Cristo. Ambos arquetipos, el maná y el pan de vida, convergen en la misma enseñanza. La vida verdadera se mantiene por una provisión sobrenatural, la gracia, la cual debe ser recibida con humildad, dependencia diaria, y que esta provisión es, en última instancia, el ser mismo de Dios, accesible y encarnado a través de la palabra y la persona de Cristo. Tener el único alimento disponible no garantiza automáticamente la nutrición espiritual. Así como el alimento físico debe ser masticado, digerido y asimilado a nivel celular para que sus nutrientes transformen el cuerpo, el alimento espiritual, la palabra y la presencia, debe ser procesado activamente por el alma para que transforme el carácter y sostenga la vida. La asimilación espiritual es el proceso dinámico e integral de la obediencia radical y la transformación del ser. El primer paso para la asimilación es la ingesta atenta y profunda. Esto trasciende la lectura superficial de la Biblia e implica la meditación profunda y el estudio diligente y contextualizado. En la tradición hebrea, meditar, la palabra haga en el Salmo capítulo 1, implica un murmullo o una rumia. Es tomar la palabra y darle vueltas repetidamente en la mente, la memoria y el corazón, como un rumiante que digiere su alimento varias veces.
Esto permite que la verdad penetre más allá de la capa superficial del intelecto y se integre en las capas más profundas de la conciencia, volviéndose parte de la identidad. Estudiar. Comprensión. La disciplina intelectual de estudiar las escrituras en su contexto histórico, lingüístico y cultural, aplicar la razón y buscar la comprensión sistemática es esencial. No se puede digerir y aplicar plenamente lo que no se comprende a cabalidad. El estudio proporciona la estructura teológica, la doctrina sólida y la perspectiva necesaria para que el alimento no se convierta en una mera emoción fugaz, sino en una convicción inquebrantable y bien fundamentada. Digestión activa, oración y contemplación. La digestión es el proceso alquímico por el cual el conocimiento intelectual se convierte en convicción profunda, y la convicción, a su vez, en sustancia nutricional del alma. Oración, diálogo. La oración es el proceso vital de llevar la palabra y la verdad directamente al corazón de la relación personal con Dios. Es el diálogo constante que asimila el alimento. En la oración, la verdad se aplica a las circunstancias personales, los temores se confrontan con la promesa divina y la voluntad personal se alinea con el propósito divino. Es el crisol donde la palabra se hace vida. Contemplación, quietud. Implica silenciar deliberadamente el ruido interno y externo para simplemente estar en la presencia, Shekinah, de Dios. Es el momento en que el alma se nutre pasivamente, absorbiendo la vida de Dios sin el esfuerzo del intelecto. Esta quietud es la que permite que los nutrientes del espíritu se distribuyan silenciosamente por todo el ser, fortaleciendo el espíritu sin la intervención forzada del pensamiento. Metabolismo, obediencia y servicio transformador. La prueba final e ineludible de que el alimento ha sido asimilado es la transformación palpable del carácter y la acción en el mundo. Un alimento espiritual bien digerido produce vida activa y fruto, no solo conocimiento teórico. La asimilación plena se manifiesta cuando la palabra se convierte en el principio rector y no negociable de la vida. La obediencia no es un castigo o una carga, sino la manifestación natural y orgánica de una vida profundamente nutrida. Si el amor es el núcleo del alimento, la verdad, el alma nutrida actuará con amor, justicia y misericordia. La desobediencia es, en esencia, el vómito espiritual. Es la incapacidad de retener el sustento divino, lo que lleva a un rápido regreso a la inanición moral y la desesperación. Servicio compartido, multiplicación. El alimento espiritual posee una propiedad única, su poder y frescura se multiplican exponencialmente al ser compartido. Cuando el creyente vive activamente la verdad, se convierte en una fuente de vida y nutrición para otros. El servicio humilde, el cuidado de los pobres y marginados, la promoción activa de la justicia y el testimonio de la fe son las formas en que el alimento se metaboliza en energía vital que beneficia y transforma a la comunidad. Si el alimento es retenido egoístamente, tiende a estancarse y a perder su frescura, como el maná recogido en exceso. Al igual que la ley de la gravedad rige el mundo físico, la ley de la insuficiencia de lo finito es ineludible. El fracaso de lo demás ocurre en dos planos interrelacionados, el existencial, interno, y el temporal, externo. Cuando el ser humano abandona o descuida el único alimento, la conexión vital con Dios, para depender exclusivamente del pan terrenal, riquezas, fama, placer, poder. El resultado inevitable es una desnutrición existencial profunda que se manifiesta como vacío crónico e incurable. El hombre, creado con una capacidad infinita para lo divino, el vacío en forma de Dios que Blaise Pascal describió, intenta rellenarla desesperadamente con sustitutos finitos y pequeños. El resultado es un vacío perpetuo, donde cada logro o placer se siente hueco y transitorio. La desesperación moderna, el aumento vertiginoso de la ansiedad y la depresión, son a menudo síntomas inequívocos de esta inanición espiritual. El alma muere de hambre en medio de la opulencia y la sobrecarga de estímulos. Colapso moral y erosión del carácter. Sin el ancla absoluta de la verdad divina, el sistema moral y ético se vuelve relativo, subjetivo y volátil. El alimento terrenal fomenta intrínsecamente el egoísmo. El poder sin rendición de cuentas alimenta la arrogancia. El placer descontrolado engendra la adicción y la esclavitud.
El alma sin el alimento de la palabra carece del marco de referencia ético necesario para tomar decisiones que promuevan la vida, la justicia y el bien común. El carácter se desmorona porque no tiene una base nutritiva sólida e inmutable. Temor paralizante a la muerte. El alimento terrenal solo puede prometer y sostener una vida finita. Por lo tanto, quienes dependen de él viven en el temor constante y neurótico de su pérdida. La muerte se convierte en el enemigo final y absoluto, el ladrón que arrebata todo lo que se ha acumulado en vida. El único alimento, al ser la fuente de la vida eterna, Zoe, desarraiga el temor a la muerte, reemplazándolo con la esperanza inmutable de la resurrección y la continuidad gloriosa con lo divino. El fracaso temporal y la corrupción. La ley de la decadencia. Jesús y Santiago advierten que las riquezas terrenales son inherentemente corruptibles. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Santiago capítulo 5, versículo 2. Los imperios caen, las monedas se devalúan por la inflación, las posesiones materiales se desgastan y se vuelven obsoletas. La confianza depositada en estos activos es, en última instancia, una inversión en la decadencia y la pérdida. Fragilidad de las relaciones finitas. Las relaciones humanas, aunque vitales para el alma, son frágiles y quebradizas si no se nutren constantemente del amor incondicional, el perdón sacrificial y la verdad que solo provienen de Dios. Cuando las relaciones se basan solo en la conveniencia mutua, la necesidad emocional o la emoción superficial, inevitablemente fallan ante la prueba del conflicto, la distancia, la enfermedad o el cambio de circunstancias. El único alimento proporciona la base de amor sacrificial y perdón, que permite que las relaciones humanas resistan la fragilidad del tiempo. Insostenibilidad del placer. La ley de la adicción. El placer sensorial o la emoción tiene una vida útil limitada. Requiere una dosis siempre creciente para obtener el mismo efecto, la ley de la adicción o habituación. El placer falla porque su naturaleza es la de un estímulo superficial, no la de una sustancia sustentadora. El gozo, que es el fruto del Espíritu Santo, es el alimento permanente, profundo y sostenido. Mientras que el placer es el aperitivo fugaz y adictivo. La inevitabilidad del fracaso de lo demás actúa, paradójicamente, como un llamado de atención radical y misericordioso. Solo aquello que está conectado intrínsecamente a la eternidad puede durar. El abandono del único alimento lleva al hambre espiritual y existencial, mientras que la dependencia firme y diaria de él es la única garantía de sustento, paz y esperanza a través de las tormentas incesantes de la vida. La travesía a través del significado profundo del único alimento que debes mantener siempre nos ha conducido a una conclusión ineludible y liberadora. El verdadero sustento de la vida humana no es material, social ni efímero, sino la conexión constante, íntima y vital con la fuente de la vida misma, conceptualizada como la palabra revelada, la presencia experimentada y la verdad encarnada de Dios. Hemos examinado cómo los sustitutos terrenales, riquezas, poder, placer, son inherentemente insuficientes, ofreciendo una saciedad momentánea seguida, invariablemente, por un vacío más profundo. Estos alimentos están condenados al fracaso porque son finitos, corruptibles y ajenos a la naturaleza eterna del alma humana. Los arquetipos bíblicos del maná y el pan de vida nos han enseñado la forma precisa en que el alimento divino es provisto por gracia inmerecida, con dependencia diaria, y su identidad, la persona de Cristo, la verdad encarnada. Finalmente, hemos entendido que la asimilación profunda de este alimento exige una disciplina activa de meditación, estudio, oración y, crucialmente, la obediencia radical que transforma el carácter y se traduce en servicio al prójimo. La esencia de este mensaje es una invitación solemne y una advertencia amorosa a dejar de malgastar la energía vital, los recursos y el tiempo en lo que no sacia, y a volver de manera decidida a la mesa del banquete divino, donde el sustento es inagotable, la calidad de vida es plena y el propósito es claro. Es una invitación a priorizar la comunión íntima con Dios sobre toda otra empresa mundana o ambición personal, reconociendo que esta comunión es el único propósito vital y sustentador. Es imperativo tomar en serio la sentencia: todo lo demás fallará. Esta declaración no debe ser interpretada como una condena pesimista o un presagio de fatalidad,
sino como un profundo acto de misericordia preventiva. Es la voz de la sabiduría eterna que nos advierte con cariño para que evitemos el error fundamental de edificar nuestra casa, nuestro futuro, nuestra identidad y nuestra paz sobre la arena movediza de lo temporal, lo perecedero y lo contingente. El propósito de esta advertencia es anclarnos firmemente antes de que lleguen las inevitables crisis de la vida. Porque vendrán, cuando los cimientos económicos se agrieten, cuando las posesiones materiales se desvanezcan como el humo, cuando la salud física y mental falle, o cuando la sombra ineludible de la muerte se acerque a nuestros seres queridos o a nosotros mismos. Solo el alimento espiritual que ha sido asimilado y mantenido diariamente a través de la fe proporcionará la estructura interior necesaria. Únicamente esta dieta constante ofrecerá la fuerza interior para resistir el embate, la paz inquebrantable que trasciende la circunstancia y la esperanza trascendente que mira más allá del horizonte terrenal. Mantener el único alimento no es, por tanto, una acción religiosa ocasional o un ritual vacío y superficial que se cumple para acallar la conciencia. Es, en esencia, una dieta de vida perpetua, una decisión consciente que se renueva en cada momento de anclarse en la realidad eterna, en los principios inmutables que rigen el cosmos y el espíritu humano. Es la única sabiduría que ha demostrado perdurar a través de las épocas, la única brújula que no se desvía en la más densa oscuridad del camino de la vida, y la única fuente que garantiza que al final de la jornada existencial, el espíritu humano no experimentará la desoladora inanición. Aquellos que optan por esta dependencia vital no terminarán en el vacío, sino en la plenitud y la abundancia de la vida para la cual fueron creados. Esta elección no es una renuncia, sino un reenfoque radical de la existencia. Al depositar la confianza en el sustentador inmutable, se accede a una reserva inagotable de paz y fortaleza que el mundo no puede ofrecer. En la simplicidad radical de la fe, en la dependencia total del sustentador y en la obediencia práctica a sus preceptos divinos, reside el secreto inmutable de una vida sostenida y victoriosa. Esta fuente interna moldea profundamente el carácter, forjando resiliencia, y proporciona una perspectiva eterna frente a las tribulaciones pasajeras y los desafíos cotidianos. Todo lo demás, incluyendo el poder terrenal, la fama efímera, la belleza perecedera o la riqueza acumulada, son solo accesorios temporales, necesarios quizás para la travesía, pero insuficientes e ineficaces para el anclaje del alma. Si la fuente de vida se desconecta, el resto colapsará irremediablemente. Sin importar la acumulación de bienes materiales o logros mundanos, si la fuente se mantiene, todo lo demás tiene la oportunidad de florecer con propósito, incluso en el desierto de la prueba. El único alimento es la prioridad absoluta que ordena todas las demás prioridades, ofreciendo un fundamento sólido y permanente en medio de la inestabilidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.